Voy a comenzar un ayuno de 7 días, así que les voy a comentar qué me llevó a hacer estos ayunos, cómo fue el transitar hasta llegar a hacer ayunos tan prolongados. Y además voy a explicarles qué es lo que logré entender del metabolismo del ayuno. En general lo que me pasó es que los días más difíciles son los 2 primeros días, porque uno todavía tiene hambre. Yo sentía hambre los 2 primeros días. El segundo día en general me siento desganado y en general también me duele la cabeza, pero ya una vez que suben las cetonas me empiezo a sentir bien, y a partir del tercer día me siento perfectamente, hago vida normal, excepto que no voy a entrenar, pero voy a trabajar, llevo a mis hijas a la escuela, hago una vida normal y me siento muy bien, como si estuviera comiendo. Y uno ya en ese momento no siente hambre. O sea que cuando uno dice, bueno, pareciera que es muy difícil llegar a tantos días, les diría que lo más difícil es pasar el segundo día. Después ya la cosa se hace fácil. Y bueno, uno lo va llevando hasta el último día, que empieza a tener uno un poco de ansiedad, porque se sabe, yo sé que voy a comer a tal hora, entonces estoy esperando esa hora para comer. Y ahí viene otra parte que es muy difícil, que es cuando uno empieza a comer, porque uno no tiene hambre. Yo no tengo hambre durante todos esos días. Tengo sí como una ansiedad por comer, pero lo que ocurre después es que en cuanto empiezo a comer, quiero comer todo lo que hay. Y la verdad es que hay una forma de salir del ayuno. Hay que empezar comiendo proteínas y comiendo poco. No se puede comer mucho porque se puede producir algo que se llama síndrome de realimentación. Uno empieza a comer, empiezan a entrar no solamente los nutrientes a las células, sino también muchos minerales, y se van esos minerales de la sangre y uno puede tener problemas. Hasta ahora yo no tuve nunca problemas, pero les puedo asegurar que es bastante difícil limitarse en cuanto a lo que uno va a comer. Ya al otro día uno empieza a comer un poco más y puede ir introduciendo hidratos de carbono. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vaya transcurriendo el ayuno y yo les vaya mostrando cómo la voy pasando y qué es lo que voy a comer cuando empiece a comer. Comencé a hacer ayunos intermitentes para no estar todo el día comiendo y dejar un poco al sistema digestivo descansar. Hay distintos ayunos intermitentes. El que hice yo se lo llama 16/8, porque uno no come durante 16 horas y va a comer durante el resto de las 8 horas que tiene el día. Se supone que en ese periodo en el que uno come tiene que tener todos los nutrientes como para sentirse bien, pero tiene que tratar de no excederse para no comer lo mismo que hubiera comido si comía durante todo el día. La verdad que me acostumbré, me resultó bastante fácil, porque cenaba y recién volvía a comer al otro día al mediodía. Dejaba pasar unas 15, 16 horas. Y lo estuve haciendo durante 3 meses. Y acá vamos a empezar a hablar un poco del metabolismo. Bueno, cuando dejas de comer, primero consumís la glucosa que tenés en sangre y después empezás a consumir el glucógeno, que es una cadena de glucosas enganchadas una con la otra. Esa es la forma en la que el cuerpo lo almacena, tanto en el hígado como en los músculos. Aproximadamente a las 12 horas se acaba este glucógeno, entonces el hígado empieza a fabricar glucosa a partir de otros sustratos. Si bien tanto algunas aplicaciones como algunas personas te dicen que en ese momento entras en cetosis, empezás a generar cetonas, que es otro tipo de combustibles que utiliza el cuerpo, realmente ahora vamos a ver que por lo menos en mi caso eso no ocurre, y que se necesita mucho más tiempo para que realmente estas cetonas suban lo suficiente. Esto te lo puedo decir porque yo me he medido tanto la glucemia como la cetonemia durante los ayunos. Entonces lo que ocurre después de las 12 horas es que empezás a consumir proteínas. Las proteínas se degradan en algo que se llama proteólisis. Todo lo que es lisis o lo que termina en lisis quiere decir una degradación, y lo que es génesis es la creación. Entonces vas a tener glucólisis y gluconeogénesis, por ejemplo. Bueno, en este caso la proteólisis da como resultado que vas a ir perdiendo músculo y vas a obtener energía a través de las grasas, pero también a través de estas proteínas. Lo que me ocurrió a mí es que empecé a perder fuerza. Yo hacía un año que estaba practicando calistenia y empecé a notar que había ejercicios que me salían fácilmente y que ya no los podía hacer o me costaba mucho. Y otra de las cosas que me ocurrió es que en mis análisis me salió la uremia alta. ¿Por qué? Porque cuando vos desarmás estas proteínas va a quedar amoníaco y después se excreta a través de la orina en forma de urea.
Cuando yo me di cuenta de esto, lo que hice fue reemplazar estos ayunos cortos por desayunos keto. ¿Por qué? Porque quería mantener la glucemia baja. Entonces de esta manera mantengo la glucemia baja durante al menos mediodía y después, o un poco más, y después ya como normalmente. Pero mis desayunos son normalmente carne, hígado, huevos, no como nada de hidratos de carbono. Y después empecé a hacer estos ayunos prolongados. En cuanto empecé con los desayunos keto, 2 semanas después ya me sentía fuerte de nuevo. Cuando me volví a hacer análisis logré me había bajado a valores normales, así que los sigo haciendo hasta ahora. ¿Por qué hago estos ayunos prolongados entonces? No es para bajar de peso, aunque muchos me preguntan si bajas de peso con esto. La idea de esto es protección contra enfermedades neurodegenerativas. En el año 2016 le dieron el Premio Nobel de Medicina a Yoshinori Ohsumi por su investigación sobre la autofagia. Lo que ocurre es que cuando las células se quedan sin alimentos, esto ocurre cuando uno está pasando hambre. Lo que hace la célula es consumir las cosas que tiene que no le funcionan bien. Por ejemplo, organelas que no funcionan bien, proteínas que están mal plegadas. Entonces eso realiza una limpieza que es normal en el ser humano porque a lo largo del tiempo el ser humano no tenía siempre para comer. Entonces pasaba periodos en los que comía y periodos en los que no comía. En esos periodos en los que no se comía, lo que ocurría es que el cuerpo consumía lo que tenía reservas. Y dentro de ese consumo se producía esta autofagia. Entonces, la falta de esta autofagia trae aparejados muchos problemas, como por ejemplo enfermedades neurodegenerativas o incluso cáncer. Así que pueden buscar autofagia y premio Nobel y van a poder investigar sobre esto. Pero claro, para llegar a eso uno tiene que ayunar mucho tiempo. Les voy a mostrar algunas mediciones. Yo primero comencé poniéndome un sensor continuo, entonces yo medía la glucemia porque no sabía si me iba a sentir mal o no mientras estuviera haciendo el ayuno. A medida que fui conociendo mi cuerpo, fui haciendo ayunos más largos y dejé de usar este sensor porque es un sensor caro y que tiene menos precisión que cuando uno se pincha el dedo para medirse. Pero esto me permitió para ver qué ocurría durante el ayuno y también después del ayuno, porque dura 14 días y lo usé incluso para ver qué pasaba cuando tomaba una bebida dulce, por ejemplo, antes del entrenamiento. Entonces lo usé para otras cosas. Pero básicamente la ventaja que tiene es que uno se pone el sensor, le dura 14 días, uno acerca el celular y ya puede leer el valor y almacena hasta 8 horas del valor de glucemia. Entonces si uno se mide dentro de las 8 horas, toda esa información se baja al teléfono y uno puede tener gráficos de cómo fue evolucionando la glucemia. Esto está hecho para la gente que es diabética, pero yo lo aproveché para usar de esta manera. Entonces después empecé a hacer otras mediciones. Les voy a ir mostrando algunas. La primera vez que hice un ayuno realmente prolongado fue de 5 días. Empecé con 1 día, 2 días, 3 días, después pasé a 5 y después pasé a 6. Bueno, la primera vez que hice este ayuno de 5 días lo que ocurrió es que realmente estas cetonas subieron recién al 5.º día. Para ver realmente cuál es el valor importante uno lo tiene que comparar con la glucosa que tiene en sangre, con la glucemia. Entonces estas cetonas subieron recién al 5.º día. Por lo tanto, recién a partir de ahí es posible que uno entre en autofagia. Entonces tuve que hacer algunas intervenciones para poder adelantar esto. Además el cuerpo se fue adaptando y va logrando flexibilidad metabólica, quiere decir que puede trabajar tanto con un sustrato energético como la glucosa, como con otro sustrato como la acetona. Acá, donde está el semáforo verde, quiere decir que ya subió por un valor o que la relación entre las cetonas y la glucosa es mayor que 0,4, que ese ya sería un valor aceptable. Porque la glucosa, acá se puede ver en el gráfico, va a ir teniendo variaciones, va a subir y va a bajar de acuerdo a las necesidades energéticas del cuerpo. En este ayuno ya entro en cetosis al 2.º día, llega a un valor de 3,2 el 2.º día. Esto es porque el cuerpo se fue adaptando, pero además lo que empecé a hacer es, normalmente los empiezo un sábado, los ayunos, y ese sábado voy a entrenar y después a la noche trato de comer con pocos hidratos de carbono y el día siguiente, que todavía tengo glucógeno y que me siento bien,
salgo a caminar. Camino bastante, por lo menos 12 kilómetros, y eso hace que consuma el glucógeno más rápido. Entonces, a partir de que empecé a hacer eso, empecé a generar estas cetonas mucho más rápido. Bueno, acá se puede ver la cadena que les decía de glucógeno y se puede ver cuál es el sustrato energético que se usa en cada caso. Normalmente las células utilizan glucosa a través de dos formas, una que es aeróbica y otra anaeróbica. Cuando uno deja de comer, lo que va a pasar es que el hígado va a empezar a generar glucosa a través de este proceso que se llama gluconeogénesis, que utiliza tanto los ácidos grasos que provienen del tejido adiposo como las proteínas, que es lo que les decía que se necesita para generar esta glucosa. Entonces, por eso es que yo consumía mi músculo. Fíjense que en el caso de la inanición hay una parte de glucosa, que es la que genera el hígado por gluconeogénesis, pero los tejidos empiezan a usar las cetonas, que en este caso es el beta-hidroxibutirato y la cetoacetato. Y hay una tercera cetona, que es la acetona, que se elimina a través de la respiración, por eso cuando la gente entra en cetosis tiene aliento bastante feo. Bueno, acá se puede ver que la gluconeogénesis se genera a partir del lactato, el glicerol y la alanina. El lactato se produce cuando el músculo consume la glucosa en forma anaeróbica. Entonces se genera este lactato, el lactato va a viajar al hígado y ahí se convierte de nuevo en glucosa. Eso se produce a través de lo que se llama el ciclo de Cori, en el cual se genera nuevamente glucosa y esa glucosa pasa a la sangre. Pareciera que es un círculo en el cual la energía sale de la nada, pero realmente lo que ocurre, acá se puede ver en el gráfico de la derecha, lo que pasa en el músculo y lo que pasa en el hígado. En el hígado se le agrega energía. Nosotros con este ciclo vamos a obtener por cada molécula de glucosa 2 ATP. ATP es la energía que utiliza la célula, adenosintrifosfato. Y lo que va a ocurrir en el hígado es que se le va a agregar energía, que son 6 ATP, que provienen de las grasas. Por eso es que aparece el glicerol y no sale energía de la nada. Algo parecido pasa con la alanina. Cuando se consume glucosa en el músculo, se va a agregar algunos aminoácidos que provienen de la descomposición de las proteínas musculares, pero cuando se produce esta descomposición de proteínas o proteólisis, se genera amoníaco. Este amoníaco hay que sacarlo del cuerpo porque es tóxico, entra a la sangre y después al hígado, y en el hígado se vuelve a construir la glucosa y este amoníaco pasa a lo que se llama el ciclo de la urea y se va a eliminar en la orina a través de la urea. Por eso es que a mí me daba la uremia. Les voy a leer este párrafo que me parece muy interesante. La gluconeogénesis cobra un papel preponderante, la que se realiza a partir de esqueletos carbonados de lactato, glicerol y alanina. El ciclo de Cori y de alanina-glucosa juegan un rol importante. En cambio, no aportan la síntesis neta de glucosa. Esto significa que para volver a hacer glucosa vamos a tener que agregar la energía. El principal suministro de esqueletos carbonados para formar glucosa nueva es el músculo esquelético, por medio de la degradación de proteínas tisulares a aminoácidos, que luego de ser metabolizados son transportados al hígado en forma de alanina y glutamina. Los aminoácidos ramificados valine, leucina e isoleucina son dadores de amoníaco y luego de ello son liberados a sangre parcialmente para ser captados por el hígado. El ciclo de la urea es un proceso por el cual los desechos de amoníaco se eliminan del cuerpo. Este es el ciclo de Krebs, en el cual se puede ver cómo a partir de la glucosa se obtiene la energía para la célula. Y este es en el caso de que haya oxígeno. Acá podemos ver la comparación entre la respiración aeróbica y anaeróbica. En el caso de la aeróbica se va a utilizar glucosa y oxígeno, se genera ATP, agua y dióxido de carbono y se llegan a generar 36 ATP por cada molécula de glucosa. En el caso anaeróbico se utiliza glucosa y se genera muy poco ATP, solamente 2. Se va a generar además ácido láctico que se convierte en lactato y luego es procesado en el hígado a través del ciclo de Cori. Este es un gráfico muy interesante en el que se puede ver cómo son realmente las cosas, no como te la cuentan algunos en internet. Al principio tenemos glucosa exógena, que es la glucosa de los alimentos. Después se empieza a consumir el glucógeno, ven que va bajando porque se genera glucosa a través de la gluconeogénesis. Y esto ocurre aproximadamente hasta después de las
28 horas, casi hasta los 2 días. Recién en el segundo día ocurre esto, que es lo que podíamos ver en todos mis ayunos.